Primera parte. Capítulo 1. Las representaciones colectivas en las percepciones de los primitivos y su carácter místico. Antes de emprender la investigación de las leyes más generales que rigen las representaciones colectivas de las sociedades inferiores, quizás no resulte inútil determinar brevemente los caracteres esenciales de esas representaciones y prevenir de esta manera los equívocos casi inevitables. La terminología usual en el análisis de las funciones mentales está adaptada a esas funciones tal cual los filósofos, los psicólogos y los lógicos los han comprobado y definido en nuestra sociedad. En tanto se admita que esas funciones son idénticas en todas las sociedades humanas, no hay dificultades. La misma terminología puede servir en todas partes bajo esa reserva que los salvajes tienen una mentalidad más bien de niños que de adultos. Pero si se renuncia a este postulado, y nosotros tenemos razones poderosas para considerarlo como mal fundado, entonces los términos, las divisiones, las clasificaciones de que nos servimos para el análisis de nuestras funciones mentales no convienen ya a funciones que difieren de estas, y se convierten para el contrario en una fuente de confusión y de error. Para el estudio de la mentalidad de los primitivos, que es nuevo, quizá sería preciso una nueva terminología. Por lo menos sería indispensable especificar en qué nuevo sentido deben tomarse cierto número de expresiones recibidas cuando se las aplica a un objeto que difiere de aquel que designaban hasta ahora. Tal es el caso, por ejemplo, del término representaciones colectivas. En el lenguaje psicológico corriente, que divide los hechos en emocionales, motrices e intelectuales, representación está ubicado en la última categoría. Por ello se entiende un acto de conocimiento en tanto que el espíritu tiene simplemente la imagen o la idea de un objeto. No se niega en la realidad de la vida mental. Toda representación no interesa más o menos las inclinaciones y no tiende a producir o inhibir cualquier movimiento. Pero por una abstracción que no tiene nada de exagerada en muchos casos, se desecha esos elementos de la representación y no se retiene sino su relación esencial con el objeto que da a conocer. La representación es por excelencia un fenómeno intelectual o cognoscitivo, pero no es de esta manera que se necesitan entender las representaciones de los primitivos. Su actividad mental es demasiado poco diferenciada para que sea posible considerar separadamente las ideas y las imágenes de los objetos, independientemente de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones que evocan esas ideas y esas imágenes, o que son evocadas por ellas. Precisamente porque nuestra actividad mental está más diferenciada y también porque el análisis de sus funciones nos es familiar, nos es difícil realizar mediante un esfuerzo de imaginación estados más complejos en que los elementos emocionales o motrices sean partes integrantes de las representaciones. Consideramos que esos estados no son verdaderamente representaciones y, en efecto, para mantener ese término es necesario modificar su sentido. Es necesario entender por esta forma de actividad mental entre los primitivos no un fenómeno intelectual o cognitivo puro o casi puro, sino un fenómeno más complejo, donde lo que para nosotros es verdaderamente representación se encuentra todavía confundido con otros elementos de carácter emocional o motriz, coloreado o penetrado por ellos, implicando por consiguiente otra actividad con respecto a los objetos representados. Por otra parte, esas representaciones colectivas son adquiridas demasiado a menudo por el individuo en circunstancias apropiadas para causar la más profunda impresión sobre su sensibilidad. Esto es cierto particularmente con respecto a ellas que son transmitidas en el momento en que se convierte en hombre, un miembro consciente del grupo social, donde las ceremonias de la iniciación le hacen pasar por un nuevo nacimiento, durante la cual los secretos que dependen de la vida misma de ese grupo le son revelados, a veces en medio de torturas que exponen sus nervios a las más rudas pruebas. Sería difícil exagerar la intensidad de la fuerza emocional de esas representaciones. El objeto no es captado por el espíritu bajo la forma de una idea o de una imagen, según los casos. El temor, la esperanza, el horror religioso, la necesidad y el deseo ardiente de fundirse en una esencia común, el llamado apasionado a una potencia protectora, son el alma de esas representaciones, y las hacen a la vez queridas, temibles y verdaderamente sagradas a quienes están iniciadas en ella. Agregues a esto las ceremonias en que esas representaciones son, por así decirlo, repetidas periódicamente,
el efecto bien conocido del contagio de las emociones ante el espectáculo de los movimientos que los expresan, la sobreexcitación nerviosa producida por el exceso de fatiga, las danzas, los fenómenos de éxtasis y de posesión, todo lo que viene, en fin, a revivar y exasperar el carácter emocional de esas representaciones colectivas. Si en el intervalo de esas ceremonias el objeto de una de esas representaciones surgiera en la conciencia del primitivo, aun cuando en ese momento esté solo y tranquilo, jamás se le aparecerá ese objeto bajo la forma de una imagen incolora e indiferente. Una ola emocional se levantará de inmediato en él, menos violenta sin duda que durante las ceremonias, pero lo suficientemente fuerte como como para que el fenómeno cognoscitivo desaparezca casi bajo los sentimientos que lo envuelven. En un grado menor, el mismo carácter pertenece a las demás representaciones colectivas, aquellas, por ejemplo, que son transmitidas de generación en generación por los mitos y por los cuentos, a aquellas que le reglan las costumbres y los usos en apariencia más indiferentes. Porque si esos usos son respetados y se imponen, es debido a que las representaciones colectivas que se les relacionen son imperativas, son algo muy distinto que puros hechos intelectuales. Las representaciones colectivas de los primitivos difieren entonces profundamente de nuestras ideas o conceptos. No son pues su equivalente. Por una parte, como lo veremos enseguida, no poseen caracteres lógicos. Por la otra, no siendo puras representaciones en el sentido propio del término, expresan o más bien implican no solamente que el primitivo tenga actualmente una imagen del objeto y crea que es real, sino también que espera o teme cualquier cosa de él, que en una acción determinada emane del mismo y que se ejerza sobre él. Esta es una influencia, una virtud y una potencia oculta, variable según los objetos y las circunstancias, pero siempre real para el primitivo y formando parte integrante de su representación. Para designar con una palabra esta propiedad general de las representaciones colectivas que tienen una importancia tan grande en la actividad mental de las sociedades inferiores, diré que esta actividad mental es mística. Emplearé este término, falta otro mejor, no por alusión al misticismo religioso de nuestras sociedades, que es algo bastante diferente, sino en el sentido estrechamente definido en que mística es llamada la creencia en las fuerzas, en las influencias, en las acciones imperceptibles a los sentidos y sin embargo reales. En términos, la realidad en que se mueven los primitivos es también mística. Ni un ser, ni un objeto, ni un fenómeno natural es en sus representaciones colectivas lo que nos parece a nosotros. Casi todo lo que veremos, casi todo lo que nosotros vemos allí se les escapa, les es indiferente. En cambio, ven allí muchas cosas de las que no tenemos ni idea. Por ejemplo, para el primitivo, que pertenece a una sociedad totémica, todo animal, toda planta, aun todo objeto, como las estrellas, el sol y la luna, forma parte de su tótem, de su clase, de su subclase. Por consiguiente, cada una tiene afinidades precisas, poderes sobre los miembros de su tótem, de su clase, de su subclase, obligaciones para con ello, relaciones místicas con otros tótems, etc. Aun en sociedades en que esta forma no existe, la representación colectiva de ciertos animales, quizás de todos, si nuestros documentos fueran completos, es sin embargo de carácter místico. De esta manera, para los huichol, las aves cuyo vuelo es poderoso, como el águila o el halcón, ven y oyen de todo. Poseen poderes místicos inherentes a las plumas de las alas y de su cola. Esas plumas, llevadas por el chamán, lo capacitan para ver, escuchar todo lo que le pasa bajo la tierra, como sobre la superficie, curar las enfermedades, transformar los muertos, hacer descender el sol, etc. Los Cherokee creen que los peces viven en comunidad y como los hombres tienen sus ciudades, sus caminos a través del agua y se conducen como seres dotados de razón. Creen también que las enfermedades, particularmente los reumatismos, provienen de una acción mística ejercida por los animales irritados contra los cazadores, y sus prácticas medicinales confirman esta creencia. En Malasia, en el África del Sur, el cocodrilo, en otras partes, el tigre, el leopardo, el elefante, la serpiente, son objeto de creencias de prácticas análogas, y si nos refiriésemos a los mitos cuyos héroes son los animales en ambos mundos,
No habría mamífero, ave, pez o aun insecto a quien no le hayan sido atribuidas las propiedades místicas más extraordinarias. Por lo demás, las prácticas mágicas y las ceremonias que en casi todas las sociedades inferiores son el acompañamiento obligado de la caza y la pesca, los ritos expiatorios observados cuando la caza o la pesca ha sido muerta, son un testimonio bastante claro de las propiedades y los poderes místicos que entran en las representaciones colectivas relativas a los animales. Otro tanto ocurre con las plantas. Bastará sin duda mencionar las ceremonias de Inti Chuma, descritas por Spencer y Gillen, que tienen como efecto asegurar místicamente la reproducción normal de las plantas, el desarrollo de los ritos agrarios que corresponden a las ceremonias de caza y pesca, en todas las partes en las que las sociedades inferiores piden al cultivo del suelo toda o parte de la subsistencia, y en fin, las extraordinarias propiedades místicas atribuidas a las plantas sagradas como por ejemplo la soma en la India védica, el Ikuli entre los Huichol. Consideremos el cuerpo humano, cada órgano tiene en él su significación mística, como lo prueban las prácticas del canibalismo tan extendidas y los ritos del sacrificio humano. En México, por ejemplo, el corazón, el hígado, los riñones, los ojos, la grasa, la médula, son considerados capaces de procurar tal o cual cualidad a quienes se frotan con las mismas. Los orificios del cuerpo, los excrementos de toda naturaleza, los cabellos, las cortaduras de uña, la placenta, el cordón umbilical, la sangre, los diversos líquidos del cuerpo pueden ejercer influencias mágicas. Las representaciones colectivas atribuyen a todos esos objetos un poder místico, y muchas creencias y prácticas universalmente extendidas se relacionan a ese poder. Igualmente, ciertas partes de los animales y de las plantas tendrían virtudes particulares. A veces todo lo que vive goza de una potencia mística nociva. Badi es el nombre dado en Malasia a los principios malignos que se adhieren como un ángel malo a todo lo que vive. Bondewall lo describe como la influencia hechizadora o destructiva que saluda un objeto cualquiera, por ejemplo, de un tigre que se ve de un árbol venenoso, bajo el cual se pasa de la saliva de un perro rabioso, de una acción cumplida. Como todo lo que existe tiene propiedades místicas, y esas propiedades son, por su naturaleza, más importantes que los atributos de que nosotros estamos informados por nuestros sentidos, la distinción entre los seres vivientes y los seres inanimados no tiene tanto interés para la mentalidad de los primitivos como para la nuestra. En efecto, esta mentalidad a menudo la desprecia. De esta manera los peñascos, cuya forma o posición sorprende la imaginación de los primitivos, toma fácilmente un carácter sagrado a causa de su supuesto poder místico. Se le reconoce un poder análogo a los ríos, a las nubes y a los vientos. Las regiones del espacio, las direcciones, puntos cardinales, tienen su significación mística. Cuando los indígenas se reúnen en un gran número en Australia, cada tribu, y en cada tribu, cada grupo totémico, tiene un lugar que les es asignado por su afinidad mística con tal o cual región del espacio. Hechos del mismo género son señalados en América del Norte. No insistiré sobre la lluvia, sobre los relámpagos, sobre los truenos, símbolos que desempeñan un papel tan importante en las ceremonias religiosas de los Suñi, de los australianos y en general de todas las sociedades donde la sequía prolongada es una amenaza para la existencia misma del grupo. La tierra, en fin, en Loango, es para los Bafiotti algo más que el escenario donde transcurre la vida. Hay en la tierra, sale de la tierra, un principio activo que penetra todo, que une el presente y el pasado. Todo lo que vive recibe la fuerza del sol. Consideran la tierra como un feudo que les viene de Dios. La tierra es sagrada. La misma creencia entre los indígenas de América del Norte, quienes consideran como sacrilegio trabajar la tierra, podrían herirla en su poder mágico y atraerse sobre ellos las peores calamidades. Otro tanto ocurre con los objetos fabricados por el hombre y que son para ellos de uso corriente, tienen sus propiedades místicas y se convierten según los casos en benéficas o temibles.
Este hecho ha sido aclarado por un admirable observador, Kuching, quien había vivido entre los Zuni, habiéndose hecho adoptar por ellos, y a quien una extraordinaria sutileza mental permitió pensar por último como ellos. Los Zuni dicen, como los pueblos primitivos en general, se representan los objetos fabricados como viviendo de la misma manera que las plantas, que los animales, que los hombres adormecidos. Es una especie de vida sorda, pero sin embargo poderosa, capaz de funcionar pasivamente por su resistencia y aún activamente a través de vías ocultas, pudiendo provocar tanto el bien como el mal, y como los seres vivientes que conoce. Los animales, por ejemplo, tienen funciones correspondientes a su forma. Los pájaros tienen alas y vuelan, el pez tiene aletas y nada, el cuadrúpedo corre y salta, etc. Otro tanto ocurre con los objetos nacidos de las manos del hombre. Tienen también funciones variadas, según las formas que reciben, de donde se sigue el pequeño detalle de la forma tiene una importancia, que puede ser capital. De esta manera, una diferencia en la estructura de la extremidad de las patas hace que el oso agarre su presa ahogándola, en tanto que la pantera le clave sus garras. Igualmente los poderes de tal o cual utensilio doméstico, del arco, de la flecha, de la maza, de todas las armas, están en cada detalle de su forma, y entonces se les reproducirá siempre fielmente. Por otra parte, no solamente la forma de los objetos les dan poderes, sino que también restringen la naturaleza y el alcance de esos poderes, hechos como es debido, es decir, fabricados como lo han sido siempre los demás objetos de la misma clase, servirán con toda seguridad para los mismos usos. El pez no puede volar con sus aletas, como tampoco el ave puede nadar con sus alas, o será necesario que sea un ave con patas como las del pato, por ejemplo. Lo mismo ocurre con un utensilio. Un vaso de forma tradicional no servirá sino para el uso ordinario de esos vasos, y nada habrá de temer de los poderes desconocidos que podrían poseer de una forma nueva. Por ello se explica, según Kuching, la extraordinaria persistencia de esas formas entre los pueblos primitivos, que comprende los menores detalles de la ornamentación con que decoran los productos de su industria y de su arte. Los indios de Guayana Inglesa, por ejemplo, muestran una destreza bastante notable en muchos de los objetos que fabrican, pero no los mejoran nunca. Los hacen exactamente como sus padres los habían hecho antes que ellos. Esto no es, como se ha sostenido, un simple efecto de la costumbre y de un espíritu de conservación propio de esos pueblos. Es resultado inmediato de una creencia activa en las propiedades místicas de los objetos, propiedades ligadas a su forma y de que se dispone por ese medio, pero que escaparían al control del hombre si cambiase el menor detalle de la forma. La innovación más insignificante en apariencia abre las puertas a peligro, puede desencadenar fuerzas hostiles, causar en fin la perdición de su autor y de aquellos que lo poseen. Otro tanto ocurre con cada cambio introducido al suelo por las manos del hombre, una construcción, nivelaciones de trabajo de minas, establecimiento de un camino terrestre, la demolición de un edificio o simplemente una modificación cualquiera de su forma. La adicción, la adición de una ala puede ser la causa de grandes desgracias. Si alguien súbitamente cae enfermo o muere, dice que Groot, su familia está lista para imputar la responsabilidad a cualquiera que se haya arriesgado a hacer un cambio en el orden establecido de las cosas, o que haya hecho una mejora en su propiedad. Podría citarse muchos casos en los que han tomado por asalto su casa, destruido sus muebles, agredido su persona. Tampoco es sorprendente que los chinos no reparen sus casas dejándoles caer en ruinas. El campanario de la Iglesia Católica de Pekín ha levantado tales movimientos de protesta que fue necesario deshacerlo. Esta creencia mística está estrechamente ligada a lo que los chinos llaman el Feng Shui, pero se encuentran hechos análogos en otras partes. Así en las islas Nicobar, algunos de los jefes de los mus, de la Pati, etc., vinieron a rogarme esperase para fijar mi pabellón, que sus gentes volviesen de Chowra, porque decían como consecuencia de este nuevo trabajo y de un árbol que había sido abatido por Dobby en su cementerio cerca de la playa, el mar estaba enfadado.
había provocado un viento violento y desplegaba las velas muy alto, por lo que les hacía temer que sus amigos se ahogasen. En Loango, el extranjero que se va no debe destruir sus construcciones ni sus plantaciones, sino dejarlas tal cual. Esta es la razón por la cual los indígenas protestan cuando los europeos desmontan las casas transportables que han instalado para llevarlas a otra parte. Por lo menos los pilares de los costados no deben ser arrancados del suelo. Está prohibido también levantar los troncos de árboles, hacer excavaciones para las minas, etc. Un arrendatario se expone a serios enojos si por comodidad se atreve a querer sustituir por un nuevo camino, aunque más cómodo y más corto, el que está utilizándose. No es simple misoneísmo, aversión por un cambio que quiebra sus hábitos. Con el antiguo sendero sabían a qué atenerse, en cambio ignoran a qué consecuencias imprevistas incalculables podría llevarlo el abandono de aquel y la apertura de uno nuevo. Un sendero, como todo objeto, tiene sus propiedades místicas. Los indígenas de Loango dicen de un sendero abandonado que está muerto. Es una metáfora para ellos como para nosotros, pero para ellos está llena de sentido, porque el sendero, en actividad, tiene sus potencias secretas, como las casas, las armas, las piedras, las nubes, las plantas, los animales y los hombres en pocas palabras. Como todo aquello de lo que el primitivo tiene una representación colectiva, todos los objetos tienen una existencia invisible, como también una visible, dicen los Igorroten de las Filipinas. De estos hechos y muchos otros semejantes que podrían agregárseles, surge una conclusión. Los primitivos nada perciben como nosotros, de igual manera que el medio social en que viven es diferente del nuestro, y precisamente porque es diferente, el mundo exterior que perciben, difiere también del que nosotros percibimos. Sin duda tienen los mismos sentidos que nosotros, más bien menos afinados que los nuestros en general, a pesar de la creencia contraria y la misma estructura del aparato cerebral, pero es necesario tener en cuenta lo que incluyen las representaciones colectivas en cada una de sus percepciones. Cualquiera sea el objeto que se les presenta, implica propiedades místicas que les son inseparables, y el espíritu del primitivo no las separa en efecto cuando las percibe. Para él no hay hecho propiamente físico, en el sentido que nosotros damos a esta palabra. El agua que corre, el viento que sopla, la lluvia que cae, un fenómeno natural cualquiera, un sonido, un color, jamás son percibidos por ellos como lo son por nosotros, es decir, como movimientos más o menos compuestos en relación definida con otros sistemas de movimientos antecedentes y consecuentes. El desplazamiento de las masas materiales es constatado también por sus órganos como por los nuestros. Los objetos familiares son bien reconocidos de acuerdo a experiencias anteriores. En una palabra, todo el proceso fisio-psicológico tiene lugar en ellos como en nosotros, pero el producto es al punto envuelto en un estado de conciencia compleja en el que dominan las representaciones colectivas. Los primitivos ven con los mismos ojos que nosotros, pero no perciben con el mismo espíritu. Podría decirse que sus percepciones están constituidas por un núcleo rodeado de una capa más o menos gruesa de representaciones de origen social. Aún esta comparación sería demasiado grosera y poco exacta, porque de esta distinción entre núcleo y capas envolventes del primitivo no tiene la menor idea. Somos nosotros quienes los distinguimos, somos nosotros quienes en virtud de nuestros hábitos mentales no podemos dejar de distinguirla, pero en el primitivo la representación compleja está todavía indiferenciada. De esta manera, hasta en la percepción común, hasta en la aprehensión banal de los objetos más simples, se revela la profunda diferencia que existe entre la mentalidad de los primitivos y la nuestra. La de los primitivos es esencialmente mística, a causa de las representaciones colectivas. Místicas también ellas, que forman parte integrante de toda percepción. La nuestra ha cesado de serlo, por lo menos en lo que se refiere a la mayoría de los objetos que nos rodean. Nada es parecido para ellos y para nosotros. Hay aquí, para un hombre de nuestra sociedad y hablando en nuestro lenguaje, una dificultad insuperable para penetrar en su manera de pensar. Cuanto más vive con ellos, más se aproxima uno a su actitud mental y mejor se advierte que es imposible acomodarse por completo a la misma.
Luego no es preciso decir, como a menudo se hace, que los primitivos asocian a todos los objetos que hieren sus sentidos o su imaginación fuerzas ocultas, propiedades mágicas, una especie de alma o principio vital, y que recargan sus percepciones con creencias animistas. No hay aquí ninguna asociación. Las propiedades místicas de los objetos y de los seres forman parte integrante de las representaciones que el primitivo tiene de ella, y que es en ese momento todo un indescomponible. Más tarde, en otro periodo de la evolución social, lo que nosotros llamamos fenómeno natural tenderá a convertirse en el único contenido de la percepción, con la exclusión de los demás elementos que adquieran entonces el aspecto de creencia y aún, para terminar, de supersticiones. Pero en tanto esta disociación no tiene lugar, la percepción continúa siendo una unidad indiferenciada. Podría llamársela olesintética, como las palabras de ciertas lenguas que hablan algunas sociedades inferiores. De idéntica manera se llega a un impasse todas las veces que se plantea un problema en los términos siguientes. ¿Qué explicación debió darse el espíritu de los primitivos de tal fenómeno natural? El enunciado mismo del problema implica una falsa hipótesis. Se supone que este espíritu aprende de los fenómenos como el nuestro. Ante todo se imagina que verifica simplemente los sueños, la enfermedad, la muerte, la salida y la puesta de los astros, la lluvia, el trueno, etc. Y que, aquí, aguijoneando por el principio de causalidad, trata de explicarse. Pero para la mentalidad de las sociedades inferiores no hay fenómenos naturales en el sentido que nosotros atribuimos a este término. La explicación para ellos no tiene necesidad de ser buscada, está implícita en los elementos místicos de sus representaciones colectivas. Entonces cabe invertir los términos de los problemas de este género. Lo que hay que buscar no es la operación lógica que habría suscitado la interpretación de los fenómenos, puesto que para esta mentalidad el fenómeno separado de la interpretación jamás se presenta. Lo que hay que buscar es la manera como el fenómeno se ha ido separando poco a poco del complejo en que se encontraba envuelto antes para ser aprendido separadamente, y cómo lo que era un elemento integrante se ha convertido más tarde en una explicación. 2. El lugar en extremo importante que las representaciones colectivas ocupan en las percepciones de los primitivos no solamente tienen por efecto imprimirles un carácter místico. Por otra consecuencia de la misma causa, éstas se encuentran orientadas de distinta manera que las nuestras. Nuestras percepciones están determinadas sobre todo tanto en lo que retienen como en lo que desechan, por el interés que tenemos en contar con la reaparición constante de los fenómenos que en condiciones dadas tienen al máximo posible el valor de objetivo, y a descartar por consecuencia todo lo perjudicial o simplemente inútil a esta objetividad. Aún desde este punto de vista, los primitivos no perciben como nosotros. Sin duda, en ciertos casos en que el interés práctico inmediato está en juego, los hallaremos más atentos y a menudo más hábiles para distinguir entre impresiones muy poco diferenciadas y a conocer los signos exteriores de tal objeto o de tal fenómeno, del que depende su subsistencia y quizás su vida. Sagacidad de los australianos, por ejemplo, para saber dónde recoger el rocío depositado durante la noche, y otros hechos del mismo género. Pero sin entrar a considerar lo que estas percepciones tan finas deben al adiestramiento y a la memoria, no hay impedimento para que en general, en la mayoría de los casos, la percepción de los primitivos, en lugar de tender a desechar lo que disminuiría su objetividad, se acentúe sobre las propiedades místicas, sobre las fuerzas ocultas, sobre los poderes secretos de los seres y de los fenómenos, orientándose de esta manera sobre elementos que a nuestro juicio tienen un carácter de subjetividad, aunque al juicio de los primitivos sean por lo menos tan reales como los otros. Este carácter de sus percepciones permite dar cuenta de cierto número de hechos cuya explicación, cuando ésta se funda sobre la mera consideración del mecanismo psicológico o lógico en el individuo, parece poco satisfactoria. Es un hecho bien conocido que los primitivos, y aun los miembros de las sociedades ya bastante avanzadas que han conservado más o menos la mentalidad de los primitivos,
consideran las imágenes plásticas de los seres pintadas, grabadas o esculpidas tan reales como los seres mismos. Para los chinos, dice Groot, la asociación de las imágenes con los seres se convierte en una verdadera identificación. Una imagen pintada y esculpida y muy aproximada a su modelo es un alter ego de la realidad viviente, una morada de su alma, más aún, es la realidad misma. Esta asociación tan vivaz está, en efecto, en la base de la idolatría y de la adoración fetichista de los chinos. En apoyo de su opinión, de Groot aporta una extensa serie de relatos que desafían toda verosimilitud, pero que los autores chinos encuentran perfectamente naturales. Una viuda joven tiene una criatura de una estatua en arcilla de su marido. Los retratos se convierten en seres vivientes. Un perro de madera se pone a correr. Animales de papel, caballos por ejemplo, se comportan como animales vivientes. Un pintor, encontrando en la calle un caballo de determinado color que tiene una herida en la pierna, reconoce una de sus obras. La transición es fácil de aquí a ciertas costumbres muy extendidas en China. Poner sobre la tumba de los muertos figurillas de animales y quemar moneda de papel, etc. En América del Norte, los mandan creen que los retratos hechos por Kathleen son tan vivos como sus modelos y llegan a tomar de él una parte de su principio vital. Evidentemente, Kathleen es algo jactancioso, y sus relatos no deben ser aceptados sino con cum grano salis. Pero, en el presente caso, las creencias y los sentimientos que atribuye a los mandan son exactamente los que vuelven a hallar en otras partes en las mismas circunstancias. Se dice uno de ellos que este hombre ha puesto en su libro muchos de nuestros bisontes, porque yo estaba cuando lo hacía, y después no tuvimos más bisontes para comer. Declararon, escribe Kathleen, que yo era el hechicero más grande del mundo, puesto que había hecho seres vivientes. Podían contemplar a sus jefes vivos en 2 lugares a la vez. Los que habían pintado vivían un poco. Podía vérselo remover los ojos, sonreír y reírse. Puesto que podían reír, podían seguramente también hablar si lo quisieran. Luego era necesario que hubiese en ellos vida. Pero la mayoría de los indios se negaron a dejarse hacer su retrato. Esto sería confiar una parte de su propia sustancia y ponerse a disposición de cualquiera que se apoderase del retrato. Temían también encontrarse en presencia de un retrato que, por ser un objeto vivo, podía ejercer una acción nociva. Habíamos puesto, dicen los misioneros jesuitas, las imágenes de San Ignacio y San Javier sobre nuestro altar. Las miraban con asombro, creían que eran personas vivas, preguntaban si era Ondaki, plural de Huacán, seres sobrenaturales, en una palabra, lo que ellos reconocían por sobre la naturaleza humana. Preguntaban aún si el tabernáculo era su casa, y si esos Ondaki se vestían con los ornamentos que veían alrededor del altar. Lo mismo en África Central. He visto indígenas negarse a entrar en una pieza donde había retratos pendientes de los muros a causa de las masoca, almas, que estaban allá. El mismo jefe relata la historia de un jefe que se dejó fotografiar y que muchos meses después cayó enfermo. El cliché, a su pedido, había sido enviado a Inglaterra. La enfermedad fue atribuida a un accidente que debió ocurrirle a la placa fotográfica. Por consiguiente, la imagen puede ocupar el lugar del modelo y poseer sus propiedades. En Loango, los discípulos de un mago eminente hicieron una imagen en madera de su maestro, le introdujeron fuerza y le dieron el nombre del modelo. Quizás llegarán a pedir a su maestro fabricase por sí mismo su propio sustituto, con la finalidad de emplearlo en las operaciones mágicas del viviente después de su muerte. En la costa de los esclavos, cuando uno de los 2 mellizos acaba de morir, la madre, para dar al espíritu del niño muerto un alojamiento donde entrar sin incomodar al sobreviviente, coloca sobre éste una pequeña figura de madera,
de 7 u 8 pulgadas, de forma humana groseramente tallada y del mismo sexo que el niño muerto. Esta figura es tan desnuda como lo estaría el niño, con un cinturón de perlas alrededor de la cintura. Entre los Bororó del Brasil rogaron a Wilhelm con la mayor insistencia que no dejase ver a las mujeres los dibujos que habían hecho de los Bulroares. Ellas morirían al ver los dibujos, como al ver los objetos mismos. Cantidad de hechos semejantes ya habían sido acumulados por Taylor. ¿Es necesario explicarlos cómo se ha hecho a menudo desde un punto de vista puramente psicológico por las leyes de la asociación de ideas? Diremos con de Groot que hay de aquí una impotencia en discernir una simple semejanza de una identidad, o admitiremos que los primitivos sufren la alusión del niño que cree viva su muñeca, pero ante todo es difícil saber si el niño está completamente convencido de ello. Quizás su creencia corresponde al juego, siendo sincera al mismo tiempo. Como las emociones de las personas mayores en el teatro, quienes lloran con verdaderas lágrimas por infortunios que saben sin embargo que no son reales, por el contrario, está fuera de toda duda que las creencias de los primitivos de que acabo de hablar son serias. Sus actos lo confirman. ¿A qué se debe, pues, que un retrato sea identificado material y psicológicamente con su modelo? A mi parecer, no es por una pueril confianza en la analogía, ni por debilidad ni por confusión mental, no es tampoco por una ingenua generalización de la hipótesis animista. Es debido a que en la percepción de las imágenes, como en la del modelo, las representaciones colectivas tradicionales introducen los mismos elementos místicos. Si los primitivos perciben la imagen de manera distinta a la nuestra, es debido a que perciben también de una manera el modelo. Nosotros tomamos de este los caracteres objetivos y no tomamos más que esto. Por ejemplo, la forma, el tamaño, las dimensiones del cuerpo, el color de los ojos, la expresión del rostro, etc. Cuando los encontramos, reproducimos en la imagen, no encontramos estas sino dichos caracteres. Pero para el primitivo, cuya percepción está orientada de otra manera, estos caracteres objetivos, si los toma como nosotros, no son ni los únicos ni los más importantes. Generalmente no son para él sino los signos, los vehículos de fuerza ocultas y tales como todo ser, sobre todo un ser viviente, puede manifestar. Por consiguiente, y muy naturalmente, la imagen de este ser presentará también de esa mezcla de caracteres que nosotros llamamos objetivo y de potencias místicas. La imagen vivirá, será benéfica o temible como el ser cuya semejanza reproduce. Será su sustituto. También vemos que la imagen de un ser desconocido y por consecuencia temible inspira a menudo un terror extraordinario. Tenía una marmita de 3 pies con la figura de un león, dice el P. Genepin, de la que nos servíamos en el viaje para cocinar nuestra carne. Los bárbaros nunca se atrevieron a tocarla con la mano, sin haberse envuelto antes con algún vestido de castor. Inspiraron tal temor a sus mujeres que ellas la hacían atar algunas ramas, algunas ramas de árbol. De otra manera, no se habrían atrevido a entrar o dormir en la misma cabaña si hubiese estado allí. Quisimos regalársela a algunos jefes, pero ellos no quisieron aceptarla ni utilizarla, puesto que creían que tenían algún espíritu maligno escondido, el que los mataría. Sabemos que esos indígenas del valle del Mississippi no habían visto todavía un blanco, un león ni una marmita. La imagen de un animal que no conocían despertaba en ellos los mismos temores místicos que si el animal mismo les hubiera parecido. La identificación que nos parece tan extraña debe pues producirse naturalmente. No proviene de una grosera ilusión psicológica, ni de una confusión infantil. Desde que hemos comprendido la manera como los primitivos perciben los seres, vemos que perciben sus imágenes exactamente de la misma manera. Si la percepción de los seres cesase de ser mística, sus imágenes perderían también sus propiedades místicas. Ya no se les aparecerán como vivientes,
se convertirán en lo que son, simples reproducciones materiales. En segundo lugar, los primitivos consideran sus nombres como algo concreto, real y a menudo sagrado. He aquí algunas pruebas entre muchas otras. El indígena considera su nombre no como una simple etiqueta, sino como una parte distinta de su individualidad, de igual manera que sus ojos o sus dientes. Cree que sufrirá seguramente tanto por el empleo maligno hecho con su nombre como por una herida infligida a una parte de su cuerpo. Esta creencia se vuelve a encontrar entre las diferentes tribus del Atlántico y del Pacífico. Sobre la costa del África Occidental hay una conexión real y física entre una persona y su nombre. El verdadero nombre del rey es desde luego secreto. Puede parecer extraño que el nombre dado solamente al nacer, y no el nombre usual, sea el que se le considere como capaz de transferir además una parte de la personalidad. Pero la creencia de los indígenas parece ser el nombre usual no pertenece a la persona realmente. Pero la creencia de los indígenas parece ser que el nombre usual no pertenece a la persona realmente. Por consiguiente, toda clase de precauciones serán necesarias. No se pronunciará el propio nombre, ni el de otro, evitando sobre todo el nombre de los muertos. También con frecuencia las palabras usuales en que se haya implicado el nombre de los muertos serán puestas fuera de uso. Tocar un nombre es tocar a la persona misma, o al ser cuyo es el nombre. Es darle alcance, violar su personalidad, o más todavía, es evocarlo, obligarlo a aparecer, lo que pueda acarrear los mayores peligros. Hay entonces poderosas razones para abstenerse de hacerlo. Cuando los santal salen de casa y advierten un leopardo o un tigre, llamarán siempre la atención de sus compañeros gritando ¡un gato! O alguna otra palabra del mismo género. Otro tanto, en los cherokee, jamás se dirá que una persona ha sido mordida por una serpiente de cascabel, sino que ha sido arañada por espinas. Si la ha muerto un águila en vísperas de una danza ritual, se anuncia que un verderón ha muerto, con la finalidad de engañar a los espíritus de las serpientes de cascabel o águilas que podrían escuchar lo que se dice. Los Warramunga, en lugar de llamar serpiente Woyunqua por su nombre, cuando conversan entre ellos la llaman Urkulu Napaurima, puesto que nos dicen si las llamamos con demasiada frecuencia por su verdadero nombre, perderían el poder sobre ella, saldría de la tierra y los devoraría a todos. A la entrada de un nuevo periodo de vida, durante la iniciación por ejemplo, el individuo recibe un nombre nuevo. Otro tanto ocurre cuando es admitido en una sociedad secreta. Una ciudad cambia de nombre para indicar que comienza una vida nueva. Yedo se convierte en Tokio. Un nombre nunca es diferente. Implica una serie de relaciones entre quien lo lleva y la fuente de donde proviene. Un nombre implica parentesco y por consecuencia protección. Se aguarda favores, influencia de la fuente del nombre, sea esta fuente la gens o la visión que durante un sueño ha revelado el nombre. Un nombre muestra la filiación del individuo, determina su rango, por así decirlo. En la Columbia Británica, los nombres, con excepción de los stag-names, sobrenombres, jamás son empleados como simples apelativos para distinguir a una persona de otra, como entre nosotros, y no se sirven del mismo sino dirigiéndose a la gente. Esencialmente son términos de parentesco y de filiación, de carácter histórico y místico. Se los reserva para ocasiones especiales, para la ceremonia, para hablarse entre ellos. Los indígenas de la tribu Salich, como los demás primitivos, se sirven de términos relativos a la edad, hermano mayor, hermana menor, etc. Entre los Kawakiul, cada clan tiene cierto número limitado de nombres. Cada individuo no tiene a su vez sino un solo nombre. Quienes llevan esos nombres forman la nobleza de la tribu.
Cuando un hombre recibe el tótem de su suegro, recibe también de él el nombre. El suegro, que abandona ese nombre, toma lo que se llama un nombre de anciano, el que no forma parte de los nombres que constituyen la nobleza de la tribu. En fin, de Groot observa que los chinos tienen una tendencia a identificar los nombres con las personas que los llevan, tendencia que corre pareja con su incapacidad probada en numerosas ocasiones de discernir claramente las imágenes y los símbolos de las realidades que evocan ante el espíritu. Esta última aproximación de hecho me parece justa, y creo como de Groot que una misma causa puede explicar estas dos tendencias. Pero esta causa no es una infantil asociación de ideas, está en las representaciones colectivas que, formando parte integrante de la percepción de los seres, forman también parte integrante de la percepción de su retrato y del nombre que lo designa. La realidad del retrato es del mismo orden que la de su modelo, es decir, esencialmente mística. Otro tanto ocurre con la realidad del nombre. Los dos casos son semejantes, excepto en un punto. Lo que en el primer caso se refiere a la vista y en el segundo se refiere al oído, por lo demás, el proceso es el mismo. Las propiedades místicas de los nombres no se separan de las propiedades místicas de los seres. A nuestros ojos, el nombre de una persona, de un animal, de una familia, de una ciudad, no tiene sino la significación puramente exterior de una etiqueta, que permite distinguir sin posible confusión quién es esta persona, a qué especie pertenece este animal, cuál es esta familia o esta ciudad. Para el primitivo, esta designación del ser o del objeto, que nos parece ser la función única del hombre, es algo secundario y accesorio. Muchos observadores nos dicen expresamente que no es esa la función del nombre. En cambio, tiene funciones muy importantes de las que nuestros nombres están desprovistos. Expresa, realiza el parentesco del individuo con su grupo totémico, con el antepasado cuya reencarnación es a menudo con el tótem individual o ángel guardián que se le ha revelado en un sueño, con las potencias invisibles que protegen las sociedades secretas en que ingresa, etc. ¿De qué proviene esto? Evidentemente, de que los seres y los objetos de esta mentalidad de los primitivos no se presentan sino propiedades místicas implicadas en esas relaciones. Los caracteres de sus nombres derivan como una consecuencia natural de los caracteres de esos mismos seres y objetos. El nombre es místico, como es mística la imagen, puesto que la percepción del objeto, orientada de otra manera que la nuestra por las representaciones colectivas, es mística. También pueden extenderse a los nombres las penetrantes reflexiones de Kuchín, que he citado a propósito de las formas de los objetos. Los nombres condicionan y limitan las potencias ocultas de los seres de los que son una participación. De aquí los sentimientos, los temores que despiertan, las precauciones que entrañan esos temores, etc. El problema no es entonces saber cómo se asocian al simple vocablo de los elementos místicos, que nunca han sido separados en la mentalidad de las sociedades inferiores. Lo que está dado es el conjunto de las representaciones colectivas de carácter místico que se expresan a través del nombre. El problema positivo sería investigar cómo esas representaciones colectivas se han debilitado y disociado poco a poco, cómo han tomado la forma de creencias, cada vez menos estrechamente ligadas al nombre, hasta el momento en que éste ya no cumple, como lo advertimos en nuestras sociedades, sino la simple función del signo distintivo. El primitivo no es menos cuidadoso, como se sabe, de su sombra que de su nombre o de su imagen. Si la perdiese, se consideraría como irremediablemente comprometido. Lo que alcanza su sombra lo alcanza él mismo. Si cae en poder de otro, todo es de temer. El folclore de todos los países ha popularizado hechos de este género. Solo citaremos algunos de ellos. En las islas Fiji, como en la mayoría de las sociedades del mismo tipo, es una injuria mortal caminar sobre la sombra de alguien. En África Occidental, a veces son cometidos asesinatos con cuchillos o con clavos hundidos en la sombra de un hombre. Si el culpable es tomado infraganti, es ejecutado de inmediato. Miss Kingsley
que relata este hecho señala también hasta qué punto los negros del África Occidental temen ver desaparecer su sombra. Uno se sorprende de sobremanera ver hombres que habían marchado alegremente a través del bosque y las malezas durante una calurosa mañana de sol, llegar a un claro o a una plaza cuadrada de una aldea, evitar cuidadosamente atravesarla, haciendo un rodeo a su alrededor. Observaréis, sin embargo, que ellos no hacen esto sino a mediodía y por temor de perder su sombra. Un día que había hallado Bakwiri particularmente atento a este respecto, les pregunté por qué no temían perder su sombra cuando caía la tarde y desaparecía en la oscuridad reinante. Pues respondieron, no hay peligro. Durante la noche todas las sombras reposan bajo la sombra del gran Dios y retoman sus fuerzas. No habían advertido nunca que las sombras son anchas y extensas por la mañana, tanto sean las de un hombre, de un árbol o de la misma gran montaña. De Groot señala en China precauciones análogas. En el momento de poner la tapa al ataúd, la mayor parte de los asistentes, si no pertenecen a los parientes más próximos, se alejan algunos pasos o llegan a retirarse a los apartamentos laterales, pues que es malo para la salud y de un augurio funesto tener su propia sombra encerrada en un ataúd. ¿Qué es, pues, la sombra? No es exactamente lo que allí nosotros llamamos alma, pero comparte la naturaleza del alma, y allí donde el alma es representada como múltiple, la sombra es a veces una de las almas. Miss Kingsley. De Groot dice, por su parte, nada encontramos en los libros de China que tienda positivamente a la identificación de las sombras y las almas. Pero por otra parte, los aparecidos no tienen sombra. Y de Groot termina por decir que la sombra es una parte de la persona que tiene una gran influencia sobre su suerte, característica que no dejaría de convenir, como lo hemos visto, tanto a la imagen como al nombre de esa persona. También le referiré al mismo principio. Si uno se pregunta, ¿cómo llega el primitivo social a la percepción de su sombra las creencias que nosotros encontramos en casi todas partes? Podría responderse con una explicación ingeniosa y psicológicamente verosímil, pero será gratuita, puesto que el problema no tendría que ser planteado en aquellos términos. Este enunciado implica que la percepción de la sombra ha tenido lugar en el primitivo como en nosotros, y lo demás se le ha sobreagregado. Pero no hay nada de eso. La percepción de la sombra, como la del cuerpo mismo, como la de la imagen y la del nombre, es una percepción mística, donde lo que nosotros llamamos propiamente la sombra, el dibujo sobre el suelo de una figura que recuerda la forma del ser o de los objetos iluminados por el lado opuesto, no es sino un elemento más entre muchos. Entonces hay que buscar aquí la razón de a qué a la percepción de la sombra se le hayan yuxtapuesto o unido tales o cuales representaciones. Estas forman parte integrante de la percepción hasta donde podamos remontarnos para observarlo. Esta es la razón por la cual la buena gana aceptaría lo contrario de lo que afirma de Groot. Los chinos escriben, carecen todavía hoy de ideas acerca de la causa física de las sombras. Es necesario que vean en una sombra algo muy distinto que una simple negación de la luz. Yo diría por el contrario, los chinos teniendo una percepción mística de la sombra que participa de la vida y de todas las propiedades del cuerpo tangible, no pueden representársela como una simple negación de la luz. Para ver en la producción de la sombra un simple fenómeno físico, es necesario tener la idea de fenómeno físico, y sabemos que esta idea falta en el primitivo, en las sociedades inferiores. Nada es percibido sin cualidades místicas y sin propiedades ocultas. ¿Podría la sombra ser una excepción a esto? En fin, las mismas consideraciones son válidas para otro orden de hechos, los sueños que ocupan un lugar importante dentro de las preocupaciones de los primitivos. El sueño no es simplemente para ellos como lo es para nosotros, una manifestación de la actividad mental que tiene lugar durante el sueño, una serie más o menos ordenada de representaciones a las cuales una vez despierto el soñador no podría dar crédito, puesto que carecen de necesarias condiciones de valor objetivo. Este último rasgo, que no escapa a los primitivos, no parece tener mayor interés para ellos. En cambio,
El sueño tiene una significación que falta para nosotros. Ven allí ante todo una percepción actual tan cierta como la de los estados de vigilia, pero es principalmente para ellos una previsión del porvenir, una comunicación con los espíritus, con la alma y las divinidades, en medio de ponerse en contacto con su ángel guardián individualidad, un medio de ponerse en contacto con su ángel guardián individual y hasta para llegar a descubrirlo. Es inquebrantable su confianza en la realidad de lo que conocen por el sueño. Taylor, Fraser y los representantes de la escuela antropológica inglesa han reunido numerosos hechos que lo confirman, recogidos por los observadores de las sociedades inferiores más diversas. ¿Sería necesario que a mi vez cite algunos? En Australia, a veces un hombre sueña que alguien está en posesión de sus cabellos o de un trozo de alimento que lo ha que él ha comido, o de una manta de piel, en pocas palabras, un objeto proveniente de su persona. Si ese sueño se repite en varias oportunidades, no cabe la menor duda. Reúne sus amigos y les cuenta que sueña demasiado con el individuo que con seguridad debe poseer algún objeto de su pertenencia. A veces los indígenas no saben que su grasa les ha sido arrebatada sino por el recuerdo que tienen de su sueño. Entre los indígenas de América del Norte, los sueños naturales o provocados tienen una importancia que sería difícil exagerar. Unas veces es el alma racional la que se pasea, mientras que el alma sensitiva continúa animando el cuerpo. Otras es el genio familiar quien da avisos amistosos sobre lo que debe suceder, y otras es una visita que recibe del alma de los objetos con que sueña. Pero de cualquier manera que se conciba el sueño, siempre es considerado como un objeto sagrado, y como el medio más común que emplean los dioses para hacer conocer a los hombres sus voluntades. A menudo es una orden de los espíritus. En las Relations de la Nouvelle France del P. Lejeune se dice que el sueño es el dios de los salvajes. Y un observador de nuestros días escribe: los sueños son para los salvajes lo que la Biblia es para nosotros, la fuente de la revelación divina, con esta importante diferencia que ellos pueden provocar voluntariamente esta revelación por medio de los sueños. El indígena, por consecuencia, cumplirá de inmediato lo que le sea mandado simplemente indicado por un sueño. Entre los cherokees, dice Money, cuando un hombre sueña que ha sido mordido por una serpiente, es necesario que siga el mismo tratamiento que si hubiese sido mordido en realidad. Es un espíritu serpiente el que lo ha mordido. De otra manera, el edema y la úlcera aparecerían quizás al cabo de varios años, como si se tratase de una herida ordinaria. En las Relations de la Nouvelle France se lee que un guerrero, habiendo soñado que había sido hecho prisionero durante un combate, para conjurar la fatalidad de su sueño funesto, llamó hasta despertar a sus amigos, los conjuró para que lo ayudasen en su desgracia y fuesen verdaderos amigos, tratándolo como un enemigo. Entonces se arrojaron sobre él y lo dejaron totalmente desnudo. Lo ataron y lo arrastraron por las calles con los gritos acostumbrados. Lo hicieron subir al cadalso. Les agradeció a todos creyendo que gracias a esta imaginaria cautividad no sería jamás capturado verdaderamente. Otros, habiendo visto en sus sueños una cabaña incendiada, no tuvo reposo hasta que no la vio arder efectivamente. Un tercero, no creyendo que fuese suficiente concesión a su sueño el hacerse quemar en esfinge, quiso que se le aplicase realmente el fuego a ambas piernas. De igual manera se le procede con los cautivos cuando se da comienzo a su último suplicio. Necesitó 6 meses para haberse curado de esas quemaduras. Los malayos de Sarawak no dudan de su parentesco con un determinado animal, cuando ello les es confirmado por un sueño. El bisabuelo de Wan se había convertido en hermano, blood brother, de un cocodrilo. Wan había tropezado muchas veces con ese cocodrilo en su sueño. De esta manera, durante un sueño, cayó al agua en un momento en que creyó que había muchos cocodrilos.
trepó sobre la cabeza de uno de ellos, que le dijo: «Nada temas», y lo llevó a la orilla. El padre de Wang poseía encantamientos que le habían sido entregados por un cocodrilo y jamás habría consentido en ninguna circunstancia matar uno de esos animales. Wang mismo se consideraba evidentemente como pariente próximo de los cocodrilos en general. En pocas palabras, para concluir con la fórmula particularmente feliz de Spencer y Killen, lo que un salvaje conoce durante el sueño es tan real para él como lo que ve cuando está despierto. Nos atendremos para explicar esos hechos a la teoría corriente que los relaciona a una ilusión psicológica constante entre los primitivos. Estos serían incapaces de discernir una percepción real de otra que es simplemente imaginaria pero viva. En todos los casos de representación viva, se produciría la creencia en la objetividad de esa representación. De esta manera, la aparición de una persona muerta hace creer en su presencia actual. La representación de sí mismo, en sueños actuando, viajando, conversando con otras personas alejadas o desaparecida, convence que el alma efectivamente abandona el cuerpo durante el sueño y se dirige donde tiene conciencia de ir. La confusión de las confusiones, dice el mayor Powell, en el pensamiento de los no civilizados, es la confusión del objetivo y lo subjetivo. Sin discutir la exactitud en términos generales de la ley psicológica aquí invocada, haría sin embargo la observación de que ésta no da cuenta suficientemente de la manera como los primitivos se representan sus sueños y los usos que hacen de los mismos. En primer lugar, distinguen muy bien las percepciones que tienen durante el sueño de las que reciben estando despiertos, por semejantes que sean por otra parte. Reconocen también diferentes categorías de sueños y les atribuyen mayor o menor valor. Los Ujibeway han dividido los sueños en diversas clases, dando a cada una un nombre. El buen obispo Baraga, en su diccionario de esta lengua, ha reunido los nombres indígenas para un mal sueño, para un sueño impuro, para un sueño funesto, tanto como para un sueño bueno o feliz. Los Didatsa tienen gran confianza en los sueños, pero generalmente consideran como proféticos únicamente aquellos que sobreviven después de la plegaria, el sacrificio y el ayuno. Es pues como pleno conocimiento de causa y de una manera reflexiva que los primitivos conceden tanta credulidad a una clase de percepción como la otra. En lugar de decir cómo se hace que los primitivos creen en lo que perciben durante el sueño, a pesar de que son sueños, diría que ellos creen en los mismos puestos que son sueños. La teoría ilusionista es insuficiente. ¿A qué obedece que, sabiendo muy bien que el sueño es sueño, se fían sin embargo en él? ¿No se lo podría explicar por el simple juego del mecanismo psicológico en el individuo? Aun aquí, es indispensable tener en cuenta que las representaciones colectivas hacen de la percepción como del sueño algo totalmente diferente para el primitivo de lo que es para nosotros. Nuestra percepción está orientada hacia la aprehensión de la realidad objetiva y solamente de esta realidad. Elimina lo que tendría un valor puramente subjetivo, por ello contrasta con el sueño. Nosotros no comprendemos cómo lo que es visto durante un sueño puede ser comparado con lo que es visto en el estado de vigilia. Estamos obligados a suponer que si el hecho se produce es el resultado de una ilusión psicológica muy fuerte. Más entre los primitivos este violento contraste no existe. Su percepción está orientada de otra manera a lo que nosotros llamamos realidad objetiva, se unen, mezclan y a menudo subordinan elementos místicos imperceptibles que nosotros calificamos actualmente como subjetivos. En pocas palabras, está en este sentido emparentada al sueño, o si se prefiere, su sueño es una percepción como las demás. Es un complejo en el que entran los mismos elementos, que despiertan los mismos sentimientos y que lleva igualmente a la acción. De esta manera, el indígena que haya tenido un sueño y que arriesga su vida por la confianza en este sueño, no ignora la diferencia entre ese sueño y la percepción similar que hubiese podido tener estando despierto. Pero como su percepción en el estado de vigilia y en un sueño son igualmente místicos, esta diferencia no les interesa. A nuestros ojos, la objetividad real de la percepción, de la medida de su valor,
a los suyos esta consideración es secundaria, o más bien no se preocupan por ella. Lo que para nosotros es percepción, es principalmente para ellos comunicación con los espíritus, con las almas, con las fuerzas invisibles, intangibles y misteriosas que lo rodean por todas partes, de quien depende su muerte y se ocupan más lugar en su conciencia que de los elementos físicos, tangibles y visibles de sus representaciones. Desde entonces ya no hay ninguna razón para rebajar el sueño y la condición de una representación subjetiva, sospechosa, en la cual no es preciso fiarse. El sueño no es una forma de percepción inferior y engañosa. Por el contrario, es una forma privilegiada, aquella en que, siendo mínima la parte de los eventos materiales y tangibles, la comunicación con los espíritus y con las fuerzas invisibles es la más inmediata y la más completa. De aquí la confianza que el primitivo tiene en sus sueños, por lo menos igual que a la que acuerda a sus percepciones ordinarias. De aquí la búsqueda de métodos para procurarse sueños reveladores, y entre los indígenas de la América del Norte, por ejemplo, hay toda una técnica para asegurar la sinceridad y el valor de los sueños. De esta manera, el joven que a la edad de la iniciación va a tratar de ver en sus sueños al animal que será su ángel guardián, su tótem individual, debe prepararse para ello observando una serie de prescripciones. Se purifica ante todo como inipi, baño de vapor. Se purifica ante todo con inipi, baño de vapor, ayunando durante 3 días. Durante todo este periodo evita las mujeres, vive apartado y trata de todas maneras de hacerse suficientemente puro como para recibir una revelación de la divinidad que ha invocado. Luego se inflige torturas de diferentes clases, hasta que se produce la visión. De aquí, pues, la diferencia y el respeto que se testimonia a los visionarios, a los videntes, a los profetas y aún a veces a los locos. Se les atribuye la facultad especial de comunicarse con la realidad invisible, es decir, con una percepción privilegiada. Todos estos hechos bien conocidos derivan naturalmente de la orientación de las representaciones colectivas que dominan en las sociedades primitivas y que hacen a la vez mística la realidad en la que se mueve el salvaje y la percepción que tiene de ella. 3. Aún otras diferencias entre la percepción de los primitivos y la nuestra provienen de ese carácter místico. Para nosotros, uno de los signos esenciales a los cuales se reconoce el valor objetivo de una percepción es que el ser o el fenómeno percibido se aparece igualmente a todos, dando como supuestas idénticas condiciones. Si, por ejemplo, una sola persona entre muchas que se han presentado oye en diferentes circunstancias determinado sonido o ve a algunos pasos un objeto, se dirá que tal sujeto tiene ilusiones o que ha sufrido alucinación. Leibniz, Taine y tantos otros todavía han insistido tanto sobre la armonía de los sujetos videntes como sobre el medio de distinguir entre los fenómenos verdaderos y los imaginarios. Y la opinión corriente sobre ese punto es de hecho la misma que la de los filósofos. Pero, por el contrario, entre los primitivos ocurre constantemente que los seres o los objetos se manifiestan a ciertas personas, con exclusión de otras que están presentes. Nadie se sorprende, todo el mundo lo encuentra natural. Howitt ha escrito, por ejemplo, bien entendido, el Garang era invisible para todos, excepto para el Wirarap, hechicero. Un aprendiz de Medicineman, que cuenta su iniciación, observa: después de esas pruebas veo objetos que mi madre no puede ver. Madre, ¿qué es lo que hay allí abajo que se parece a los hombres que marchan? Ella me responde: no es nada, mi niño, pero eran los Gir, fantasmas, que yo comenzaba a ver. Los australianos, observados por Spencer y Gillen, creen que el sol visita durante la noche el paraje de donde se eleva la mañana. Los medicineman hábiles pueden verlo allí durante la noche. El hecho de que personas comunes no lo vean solamente prueba que no están provistas de los poderes necesarios y de ninguna manera que el sol no los tenga. Entre ellos, como entre tantas otras sociedades del mismo rango, el médico hechicero extrae del cuerpo de ese enfermo un pequeño objeto que no es visible sino para el operador. Después de muchas búsquedas misteriosas, encuentra y corta la cuerda, que es invisible para todos los asistentes excepto para él.
pero ninguno de ellos tiene la menor duda sobre la realidad del hecho. En el maleficio que los australianos llaman matar con el hueso, pointing the dead bone, se cumple una complicada serie de operaciones sin que nadie las vea. La sangre de la víctima, de una manera invisible, va de la misma al mago y de allí al receptáculo en que es recogida. Al mismo tiempo, por un movimiento inverso, un hueso, un guijarro mágico, va del hechicero al cuerpo de la víctima, siempre de una manera invisible. Donde entra, provoca una enfermedad mortal. Las mismas creencias en Siberia Oriental. En el departamento de Alarsk del gobierno Irkutsk, si un niño cae peligrosamente enfermo, los buriatos creen que el extremo de su cabeza es devorado por Anojoy, pequeño animal que tiene la forma de un topo o un gato. Nadie, excepto el chamán, puede ver ese animal. En la América del Norte, entre los Klamath del Oregón, el Sioux Medicine Man, que es llamado acerca de un enfermo, debe consultar los espíritus de ciertos animales. Únicamente las personas que han sufrido una preparación de 5 años para la carrera de Medicine Man pueden ver esos espíritus, pero los ven con tanta claridad como con la que nosotros distinguimos los objetos alrededor nuestro. Los enanos son invisibles para todos, excepto para los hombres iniciados en los misterios de la magia. Los tarahumares creen que grandes serpientes viven en los ríos. Estas serpientes tienen cuernos y ojos enormes. Únicamente los chamanes pueden verlos. El kikuli, planta sagrada personificada, más grande, come con el chamán, siendo solo visible para él y sus compañeros. En una ceremonia del huichol, las cabezas de los corzos son depositadas con la de los ciervos, puesto que también ellas tienen astas, aunque nadie las ve excepto el chamán. Todos estos hechos pueden ser previstos si admitimos que la percepción de los primitivos está orientada de otra manera que la nuestra, y no se interesa como ella, ante todo, en los caracteres de los seres y de los fenómenos que llamamos objetivos. Las propiedades más importantes de esos seres y de esos objetos son para ellos sus potencias ocultas, sus poderes místicos. Luego, uno de esos poderes es precisamente el de aparecer o de no aparecer en circunstancias dadas. O bien el poder está en el sujeto vidente, que ha recibido la necesaria iniciación, o tiene una participación en una esencia mística superior, etc. En pocas palabras, las relaciones místicas pueden establecerse entre ciertos seres y ciertas personas, como resultado de lo cual esas personas tienen el exclusivo privilegio de percibir los seres. Son de hecho en todo caso análogas a las del sueño. El primitivo, lejos de considerar como sospechosa la percepción mística en la cual está excluido, ve en ella, como en el sueño, una comunicación más rara, por consiguiente más significativa, con los espíritus y las fuerzas invisibles. 4. Inversamente, cuando las representaciones colectivas implican la presencia de ciertas propiedades en los objetos, nada podrá disuadir de ello a los primitivos. Para nosotros, el hecho de no percibirlos es decisivo. Para ellos, esto no prueba que no lo sean, puesto que puede deberse a su naturaleza el no manifestarse la percepción o el no manifestarse bajo determinadas condiciones. Por consiguiente, lo que nosotros llamamos experiencia, y que decida nuestro ojo lo que es preciso admitir o no admitir como real, carece de fuerza contra las representaciones colectivas. Los primitivos no tienen necesidad de esa experiencia para atestiguar las propiedades místicas de los seres y los objetos, y por la misma razón permanecen indiferentes a los desmentidos que ella les da, puesto que, limitada a lo que hay de fijado, tangible, visible, aprehensible en la realidad física, deja escapar precisamente lo que hay en ella de más importante, las fuerzas ocultas y los espíritus. En este sentido, no hay ejemplos de que el fracaso de una práctica mágica descorazone a quienes tienen fe en ella. Livingstone relata una extensa discusión que tuvo con los sacerdotes de lluvia, y agrega para terminar: jamás logré convencer a uno solo de ellos acerca de la falsedad de sus razonamientos. Su confianza en sus encantamientos no tiene límites. En las islas Nicobar, las gentes en todas las aldeas han cumplido con la ceremonia llamada Tanangla, es decir, asistencia o protección. Esta tiene por objeto impedir la enfermedad provocada por el monzón del N.E. Pobres gentes de Nicobar, repiten lo mismo año tras año y siempre sin resultado.
La experiencia es particularmente impotente contra las creencias en las virtudes de los fetiches, que hacen invulnerables. Siempre se encuentra el medio de interpretar el acontecimiento en un sentido favorable a esta creencia. Así un Ashanti, habiéndose procurado un fetiche de esta clase, se apresura a ponerlo a prueba, y recibe una bala de fusil que le quiebra el hueso del brazo. El fetishman explica el accidente, para entera satisfacción de todos, declarando que el fetiche ofendido acaba en ese instante de revelarle la causa. Ese joven había tenido relaciones sexuales con su mujer durante un día prohibido. El herido confesó que era cierto, y los Ashanti nada perdieron de su fe. Cuando un indígena escribe Du Chaillu tiene un collar de hierro en el cuello, está a prueba de balas. Cuando el encantamiento surte efecto, su fe no se ve quebrantada. Se creerá que cualquier hechicero hábil, maléfico, ha provocado un contraencantamiento poderoso cuya víctima es el herido. Regresando de casa del rey, dice en otra parte, tiré contra un pájaro colocado sobre un árbol y le erré. Había tomado quinina y mi mano temblaba. Pero los negros que estaban allí gritaron de inmediato que era un pájaro fetiche y que yo no podía alcanzarlo. Tiré nuevamente y también erré. Triunfó de los asistentes. Sin embargo, volví a cargar mi fusil. Apunté con cuidado y abatí al pájaro. Desconcertados por un instante, los negros explicaron bien pronto que yo era un blanco y que las leyes de los fetiches no tenían completa validez para mí, de manera que mi último disparo nada podía para ellos en fin de cuentas. Otro tanto, en Loango, me habían obsequiado, dice el doctor Pechuel Loesche, una hermosa corbata, hecha de pelos de la cola de un elefante adornada, con dientes de un pez de mar y de cocodrilo. Estos dientes debían preservarme de todo peligro proveniente del agua. Ocurrió que muchas veces caí al mar pasando la barra, y un día tuve gran trabajo en alcanzar la orilla. Afirmaron seriamente que solo los dientes me habían salvado, puesto que sin ellos mi capacidad de nadador no habría bastado para salvarme del poderoso oleaje. Yo no llevaba la corbata, pero no por ello dejaron de creer en su eficiencia. El fetiche y el medicine man tienen siempre la última palabra. El hombre de las sociedades inferiores vive pues y actúa en medio de seres y objetos en que todos, además de los atributos que les reconocemos, poseen también propiedades místicas. A su realidad sensible se agrega para ellos una segunda. Se sienten rodeados por una infinidad de seres imperceptibles, invisibles casi siempre y siempre temibles, a menudo por las almas de los muertos, siempre por una multitud de espíritus de personalidad más o menos definida. Al menos de esta manera se expresan la mayoría de los observadores y de los antropólogos que emplean un lenguaje animista. Fraser ha reunido numerosos testimonios que tienden a demostrar que el hecho es universal en las sociedades de rango inferior. ¿Será necesario recordar algunos? La imaginación de los Oraon erra espantada por un mundo de aparecidos. No hay roca, camino, río, bosque que no sea frecuentado desde luego por, por todas partes hay espíritus, como los Santal, los Munda y los Oraon de Chota Nagpur. Los Kadar se creen rodeados por una multitud de potencias invisibles. Unas son las almas de los antepasados, otras no parecen incorporar nada más definido de los vagos sentimientos de misterio y de inquietud que las montañas, los ríos y los bosques solitarios proporcionan a la imaginación del salvaje. Su número es legión y sus atributos apenas son conocidos. En Corea, los espíritus ocupan todas las regiones del cielo y cada pulgada de la tierra. Están a la espera del hombre a lo largo de los caminos, en los árboles, sobre las rocas, en las montañas, en los valles, en los cursos de agua. Espían sin tregua, noche y día. Siempre están alrededor de él, delante, detrás, vuelan por sobre su cabeza, lo llaman desde bajo tierra. Aún en su viva casa no encuentran refugio. Los espíritus también están allí, fijados en el yeso de los muros, pegados a las vigas, enganchados a las paredes. Su ubicuidad es una fea parodia de la omnipresencia de Dios. En China, según la antigua doctrina, el universo está lleno en todas partes por legiones de Chen y de Wei. Cada ser
y cada objeto que existe está animado por un Chen, por un Kawei o por ambos a la vez. Entre los Fang, en África Occidental, los espíritus están en todas partes, en las rocas, en los bosques, en los ríos. En efecto, para los Fang, la vida es una lucha continua contra los espíritus corpóreos y espirituales. En todas las acciones de su vida cotidiana, escribe también Miss Kingsley, el negro africano os muestra cómo vive con un mundo de espíritus grande y poderoso a su alrededor. Antes de partir para la caza o la guerra, frota sus armas con su sustancia mágica para fortificar los espíritus que ella contiene. Al mismo tiempo conversa con ella, le recuerda los cuidados que ha tenido, los presentes que le ha ofrecido, lo que le ha costado y le suplica que no abandone durante la hora del peligro. Lo veréis también inclinarse sobre la superficie de un río y hablar al espíritu del mismo con los encantamientos requeridos. Le pedirá haga zozobrar la embarcación de un hombre que es su enemigo o lo ahogue. Le encarga llevar una maldición a una aldea para retribución a quien lo ha ofendido, etc. Bix Kingsley ha insistido mucho acerca de la homogeneidad de las representaciones que esos primitivos tienen de todos los objetos. Ellos piensan siempre en términos de espíritus. Las cosas ocurren a causa de la acción de un espíritu sobre otro espíritu. Cuando el médico aplica un remedio, es el espíritu del remedio el que actúa sobre el espíritu de la enfermedad. La acción verdaderamente física sigue siendo inconcebible sin acción mística. O más bien, no hay acción propiamente física, no hay sino acciones místicas. También casi es imposible hacer entender a los primitivos ciertas distinciones, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de una acusación de asesinato por medio de prácticas mágicas. He aquí un caso realmente característico. Explico, dice el Rev. Nassau a mi interlocutor indígena, que si el acusado, cumpliendo sus ritos fetichistas, ha hecho algo capaz de quitar la vida, consiento en que sea condenado a muerte. Pero si él no lo ha hecho sino los fetiches, aun con la intención de matar, no es culpable de la muerte que ha sobrevenido, porque simples fetiches no pueden matar, pero si ha recurrido al veneno con o sin fetiches, es culpable. A pesar de todo, agrega Nassau, la distinción entre fetiches y veneno sigue siendo vaga en el pensamiento de muchos indígenas. Lo que yo denomino veneno no es para ellos sino otra forma material de una potencia fetiche. El veneno, como el fetiche, no es eficaz sino por la presencia de un espíritu en él, es decir, que en su pensamiento el simple fetiche mata con tanta seguridad como el veneno, quizá con mayor seguridad, puesto que el veneno no mata sino por una potencia mística, de que en determinadas circunstancias puede hallarse despojado. La idea de sus propiedades físicas tan claras para el europeo no existe para la mentalidad del africano. Tenemos pues derecho para afirmar que esta mentalidad es diferente a la nuestra, mucho más de lo que el lenguaje de los partidarios del animismo hace pensar. Cuando ellos nos describen el mundo poblado de aparecidos espíritus fantasma para los miembros de las sociedades inferiores, se pensaría de inmediato que las creencias de este género no han desaparecido por completo en países civilizados. Sin hablar de espiritismo, se recuerdan las historias de aparecidos que abundan en nuestro folclore y se está tentado de pensar que la diferencia es solo de grado. Sin duda, esas creencias pueden ser consideradas en nuestras sociedades como una supervivencia que testimonia una etapa mental más antigua y antes más generalizada. Pero cuidémonos de ver aquí una imagen fiel, aunque debilitada, de la mentalidad de los primitivos. Aun para los miembros menos preparados de nuestra sociedad, las historias de aparecidos, de espíritus, etc., pertenecen a la región de lo sobrenatural. Entre esas apariciones, esas acciones mágicas y los hechos que son suministrados por la percepción ordinaria y por la experiencia diaria, la línea de demarcación sigue siendo neta. Para los primitivos, por el contrario, esta línea no existe. Una clase de percepciones y de acciones es también tan natural como la otra, o por decirlo mejor, no hay dos géneros distintos. El hombre supersticioso, a menudo también el hombre religioso de nuestra sociedad, cree en dos órdenes de sociedad, cree en dos órdenes de realidades, uno visible y tangible, sometido a las necesarias leyes del movimiento, otro invisible, impalpable, espiritual, formando como una esfera mística que rodea al primero. Pero para la mentalidad de las sociedades inferiores no hay dos mundos en contacto, el uno con el otro, distintos y solitarios, penetrándose más o menos el uno al otro. No hay sino uno.
Toda realidad es mística, como lo es toda la acción y por consecuencia también toda percepción.